Bienvenidos a este programa especial donde vamos a hacer una reflexión de cara al programa que acabamos de ver, ¿Por qué odiamos? Este es el capítulo sobre tribalismo y hoy me acompaña Enrique Díaz Álvarez, a quien conocí el día de la presentación de su libro El Traslado. Enrique acababa de llegar a México, pero Enrique es profesor de la UNAM y tiene la cátedra Nelson Mandela, y es un filósofo, o sea, camina entre la filosofía y la política siempre de una manera muy, muy inteligente. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí en esta emisión. No, gracias, Guillermo, por invitarme. ¿Por qué odiamos? Siempre hacen primero como una reflexión evolutiva del uso del odio. ¿Te acuerdas? Ellos decían que en nuestra evolución el odio nos servía para crear comunidad y hacer frente a otras comunidades, ¿no? Sí, digamos, está muy presente esta idea de que bajo la pregunta del por qué odiamos, quizás la cuestión es que todos somos capaces de odiar, ¿no? Es lo que nos demuestran estos psicólogos conductuales y la evolución y todo esto es esta pulsión, la necesidad de agruparnos, este impulso de pertenencia, ¿no? Pero quizá la pregunta que nos debe cuestionar también es qué nos impulsa a odiar, ¿no? O sea, ¿a quién le conviene que odiemos? Y eso también está como muy presente en el documental que vimos, porque pues vivimos épocas... Pues, de mucho odio. Mucho odio, ¿no? Donde el tribalismo, esta idea, incluso esta ola medio neofascista, preocupa mucho, ¿no? A veces que nos recuerda hasta los años 30, 40, sí. ¿no? Donde hay discursos abiertamente racistas, abiertamente xenófobos, abiertamente homófobos, abiertamente discriminatorios, y que son expertos en movilizar esas pasiones, ¿no? El miedo y el odio, ¿no? Simplemente si pensamos en nuestro continente, el hecho de que Trump, de punta a punta, ¿no? Trump y Bolsonaro, dos sujetos de ese calibre, impresentables, hayan llegado democráticamente a sus países, a dos países de la dimensión de Estados Unidos y Brasil, lo que nos tiene que hacer, en primero, me parece, es preguntarnos qué clase de condiciones o de circunstancias tienen que cristalizar para que suceda eso, ¿no? Porque, digamos, al final de cuentas son un síntoma, ¿no? De una enfermedad que es mucho más grande. A mí no me da miedo Trump, me da miedo los 10 millones de personas, los millones de personas que votan por ese señor, ¿no? Claro. Te voy a llevar al área de deportes y luego regresamos al área de la política. Ellos en el programa también hacen un énfasis en que los clubes deportivos y las barras y las porras son grupos de identificación, y hay un momento en el programa que es muy interesante, donde dicen que es como una metáfora de la guerra, en donde no sabes por qué odias en este caso al Tottenham contra Arsenal, pero lo odias porque es el otro. Decía Manuel Vázquez Montalbán, un culé, un fanático del Barcelona tremendo, que era el Barça era el ejército desarmado simbólico de la identidad catalana, ¿no? Y sí que, digamos, es bueno, tú viviste en Barcelona. Y le voy al Barça, pues también, y esta cuestión, claro... ¿Y qué sientes con el Atlético de Madrid? Y lo plantean muy claro, ¿no? Porque al final de cuentas se construye digamos, la cuestión del deporte es como muy elemental, muy básica. Ajá. Nosotros ellos, nosotros otros, pero se construyen parecido a los estados nacionales. Es lo que dicen, ¿no? Al final de cuentas son símbolos, uniformes, que la distinción es muy clara entre banderas, colores. Y eso ha funcionado desde el Barça Madrid es una cuestión de guerra, ¿no? Pues por eso es una metáfora que es así, y así es escandaloso, digamos, los ejemplos sobre todo en Inglaterra, el hooliganismo, pero las barras en Sudamérica, aquí mismo la Rebel, digamos, eso es un problema, digamos, muy primitivo, o sea, saca esas pulsiones muy bajas, muy primitivas, donde es muy clara la diferenciación entre yo y el otro, porque estamos a rayas o color, digamos. Además te toca ser de la UNAM, del Barça. y claro, y luego es difícil escapar también a las pertenencias que uno tiene, ¿no? Claro. Otra cosa que es interesante del programa es, además del deporte, ya decíamos, las divisiones partidistas, que es lo que en efecto ha llevado a unos nacionalismos extremos o unos racismos extremos a
gobernar países, no solamente en América Latina, sino también en muchas partes de Europa, hay una insatisfacción con la democracia. Sí, sí, el malestar con la democracia es muy patente, ¿no? Por eso yo que creo que igual habría que replantear esa pregunta, porque las pasiones en general, las emociones, incluso el odio o el miedo, que son las que se instrumentalizan y se movilizan más políticamente, pues no es que sean malas intrínsecamente, ¿no? O sea, yo puedo odiar, no sé, la desigualdad, la violencia de género y el abuso de poder y no tengo que disculparme por eso. Y en el miedo todavía es más claro, pues, o sea, el miedo es un mecanismo de alerta que nos prepara para situaciones de riesgo. O sea, si la gente de Culiacán no tuviera ese mecanismo de alerta, quién sabe qué hubiera pasado hace una semana, digamos. Claro, si no hubiera habido tantos videos. Digamos, el miedo en sí, digamos, no es que el problema es eso, cómo se moviliza y cómo se instrumentaliza políticamente. Y ahí sí vemos claros ejemplos, ¿no? Y cómo confluyen en la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, a mí me parece que uno de los grandes chivos expiatorios de la contemporaneidad es el migrante, ¿no? Ese es el sujeto que... El otro que no. El otro más evidente, que no y quieres. Digamos, tú ves todas las elecciones, es como un común denominador, ¿no? No es un tema que toque específicamente este programa, aunque hay unas referencias específicas a los mexicanos, pero es cierto que es un tema que no podemos dejar de abordar. No podemos dejar de abordar como mexicanos, que somos receptores de migrantes y que somos expulsores de migrantes. Sí, digas que lo comentara había solo expertos americanos, pero digamos, si lo bajamos a nuestra cancha, esto, ¿no? A mí me asusta un poco y indigna las reacciones que hemos tenido hoy en día, ¿no? Nuestra frontera sur está militarizada, el trato que estamos dando, que ya, digamos, si te acuerdas de los 72 migrantes, lo que pasó en San Fernando, digamos, esta cuestión de los centroamericanos, que lo han narrado desde Óscar Martínez hasta otra mucha gente, estaba ahí y hay una doble moral muy fuerte sobre nuestra indignación y nuestra sensibilidad hacia nuestros migrantes, hasta el muro que nos están imponiendo y todo eso, pero lo que estamos haciendo en la frontera sur y este cultivo del odio y la discriminación que ya escuchas, digamos, es muy peligroso, ¿no? Y esa administración del miedo puede dar rédito político, es muy peligroso, ya lo vemos, o sea, ya cada vez es más común hablar de los salvadoreños, hondureños, como que vienen, pues lo de siempre, el chivo expiatorio, ¿no? Es el que foco de violencia, se le culpa de la falta de trabajo, de la violencia, de la eyaculación precoz, casi cualquier cosa, ¿no? O sea, el migrante tiene culpa de todo. Sí, eso es increíblemente lamentable lo que estamos haciendo aquí en México. Hablemos de política mexicana también. Y me gustaría también que reflexionáramos acerca de esta división tajante que hay entre AMLovers y PHaters. Es una división que no acaba, es una división que se traduce en las redes sociales, se traduce en los periódicos, pero vamos a una pausa y después seguimos con este tema. Sale. Bienvenidos a este programa especial sobre la serie ¿Por qué odiamos? Estoy hablando con Enrique Díaz Álvarez. Antes del corte, Enrique, te invitaba a hacer una reflexión entre AMLovers y PHaters. Y es muy curioso escuchar a los dos bandos. Yo soy escéptico, digamos. A mí me tocó, como siempre, estar como en el escepticismo sobre esto, pero es muy curioso escuchar a los dos bandos defender sus argumentos. Es un caso claro del tribalismo político, contemporáneo, ¿no? Es muy claro de digamos, esta necesidad o pulsión o impulso por sentir amor o solidaridad ante lo semejante, ante quien está de mi lado, y resentimiento, odio, desconfianza hacia el que no es mi candidato, ¿no? Y cómo se reproducen. Lo que dices de las redes sociales, digo, a mí me preocupa esa como burbuja, que a veces está hasta dirigido por algoritmos, ¿no? Que solo lees con quien estás de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, cualquier tipo de confrontación que se pueda desde el anonimato y eso, pues solo es un discurso de odio muy fuerte. Hay una frase de Freud en El malestar de la cultura que es así como, yo la recuerdo mucho cada vez que veo todas estas cosas, que es, siempre puedes juntar un número significativo de personas mientras haya otros en quien descargar los golpes. Si tú tienes a alguien en quien descargar los golpes, o sea, por eso es la cuestión del enemigo, ¿no? Okay. La política de la enemistad y la amistad. O sea, si tienes un enemigo y si no, lo construyes, ¿no? Y eso es todo el tiempo, ¿no? Y sí, la verdad es que
yo comparto el escepticismo porque hay que tomar un poco de distancia. Un poco de distancia, ¿no? Yo he vivido esta división política tanto en Estados Unidos como en Argentina. Son países que les encanta estar polarizados. En Estados Unidos es increíble, ¿no? Como incluso han llegado a parar el funcionamiento del propio aparato estatal. La manera en que se van reproduciendo las ideas de uno u otro partido a lo largo de las generaciones. Y en Argentina, pues es también inevitable este confrontamiento entre peronismo y ahora Macri, que terminó una campaña electoral triunfante, según nos cuenta el periódico El País. Pero en México a veces, México se sintió no tanto en estas elecciones, sino en el 2006. Sí, ¿no? Eso sí fue, nos notorio, dejamos, ¿no?, de hablar, amigos o familias. No había chats de WhatsApp, creo, pero sí, es muy notorio, ¿no? Digo, en el comentario está la cuestión de los demócratas y los republicanos. Y que es muy cultivado, pues, digamos, en Estados Unidos, incluso desde el 11 de septiembre, es como un clima, en realidad. Ajá. O sea, cuando después de los atentados a las Torres Gemelas, que salió Bush a las cámaras y dijo, o están con nosotros o están contra nosotros, ¿no? Digamos, hay toda una narrativa muy fuerte que es esta cuestión de dos bandos, nosotros, ellos, y siempre, curiosamente, nosotros somos los verdaderamente humanos, los otros son los bárbaros, ¿no? Los civilizados y los bárbaros, ¿no? Y había que ir a Irak a hacer esa misión civilizatoria hasta que de repente ya se ven las torturas ahí en las cárceles de Irak. Digamos, todos esos discursos binarios, reduccionistas son muy peligrosos porque se traducen en acciones, ¿no? Entonces, claro, en México, en Argentina, en Estados Unidos, esos binarismos asustan. Me voy a adelantar un poco, pero hay un momento en el documental en donde, digamos, la respuesta del pueblo judío ante una protesta palestina es de tal magnitud que responder a eso, pues ya tienes que ir con todo, ¿no? Entonces, claro. Esta manera bueno, te odio, pero y además te voy a aniquilar con tal crueldad. Sí, esa parte también se me hizo muy interesante, ¿no? La parte mucho de la Franja de Gaza y de lo que está pasando ahí, que también es terrible. Pero cómo tiene esa virtud que da las dos perspectivas y cómo al final los dos se sienten víctimas. Sí, hay una competencia sobre la victimización. Entonces, ese es un tema que es como, me parece que es muy un tema importante. Que te interesa, ¿no? Pues sí, porque digamos es como la era de la víctima, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una víctima y en contextos tan así, con tal encono, pues siempre hay alguien, digamos, siempre te mataron a alguien, siempre... Hay una comisión de víctimas, hay una... Y es muy difícil empezar de cero, ¿no? O sea, siempre hay una deuda, siempre hay una cuestión, y esa es la gran... O sea, la política tendrá que estar a la altura de la ética, y la política para producir esa reparación, ¿no? O sea, ¿cómo construyes? Es que no es un olvido, ¿no? Que no es un perdón, ¿no? Y pasa por la justicia, pues, hasta que no haya justicia. Pero digamos, ¿cómo reparas situaciones como árabes, israelíes, como, digamos, esos contextos de tal encono? Ese es el gran reto y es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo llevas a justamente pasar las fronteras? Y ahí es donde yo, por ejemplo, creo que muchas veces menospreciamos el papel que tiene la imaginación. La imaginación política, porque al final de cuentas la imaginación es transgresora por naturaleza. O sea, en una época donde hay una apología de la barrera, del muro, de la valla, de todo esto, justamente la imaginación, si lo pones, pues, digo, va a sonar muy añejo, pero la lectura a mí me parece toda una operación increíble, ¿no? O sea, por un momento, si lees una buena novela, una buena crónica periodística de un migrante centroamericano, de un refugiado sirio, te permite, si es bueno, entrar a ese mundo, ¿no? O sea, vivir significativamente la vida de otra persona, aunque sea por unos instantes. Y esa experiencia puede ser políticamente importante. Es muy importante. O sea, hay gente que no se da cuenta que hay una cosa en Siria o esto hasta que lee el caso de un sujeto en concreto, de una mujer en concreto, de un niño en concreto. Entonces, yo sí creo en el papel político que puede jugar una narrativa bien contada, una historia bien contada, ¿no? Ok, bueno. Pues lo llevas, digamos, a mi molino, porque en efecto pienso como tú que el buen periodismo narrativo es aquel periodismo que te hace que te metas, bucees una historia y salgas con otras preguntas y modificado. Y en este país es básico. O sea, si, digamos, de los narcos decimos, si quieres perseguir a los narcos, sigue el dinero.
Si quieres ver qué narrativa importa, o sea, qué ejercicios narrativos te importan, sí, a quién están matando. Este país, no sé si ya es el primero, o sea, el ejercer el periodismo en este país Somos el segundo país. Somos el segundo, ¿no? Pero digamos, mayor violencia. decía Susan Sontag, contar una historia es decir, esta historia es importante, o sea, solo puedes contar historias que no es importante. Hoy en día yo creo, y así se le harán 50 años, las historias importantes yo creo que las están haciendo periodistas y muchas mujeres en México también. Muchas mujeres. Muchos periodistas. Y eso también es muy valiente. Muy valiente. Muy valiente, ¿no? Esto me lleva a otro punto que también toca el documental y son las cabinas de audiencia. Es decir, Facebook tiene un algoritmo en donde solamente estás leyendo lo que están diciendo tus amigos y eso amplifica el odio. Ellos dan un ejemplo en Myanmar, me parece, en donde hay un genocidio que es un poco producido por Facebook porque se va multiplicando el odio. Y eso era un dato que no conocía y me pareció súper interesante. Sí. Pero, bueno, sucede en México y sucede en cualquier otra parte del mundo. Somos víctimas de unas cajas de resonancia, solamente leemos lo que nos gusta. ¿Y cómo salir, no? La cuestión ahí es cómo salir, o sea, cómo realmente poder leer otra perspectiva, porque la única forma de ampliar el juicio es leyendo también el otro lado, ¿no? Eso desde Homero, pues, o sea, Homero contó la guerra en la Ilíada, contó la historia de los aqueos y de los troyanos, pues, o sea, si perdemos las dos perspectivas, o sea, si solo nos encerramos en estas cabinas de gente semejante, pues vamos a reproducir este tribalismo, Ese ¿no? tribalismo, sí. O sea, no hay forma de salir. Y en una era donde de las redes, de las fake news y de los hechos alternativos y digamos, es difícil. O sea, vivimos una época de desinformación, ¿no? Muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos contigo, Enrique. Estamos de regreso en este programa especial donde analizamos el programa que acabamos de ver, ¿Por qué odiamos? Te quería preguntar, Enrique, ¿tú crees que vivimos en un país dividido por los odios? ¿O por los odios tribales o por los odios...? Yo coincido con lo que dijiste. En 2006 me pareció que estaba mucho peor. Más bien pienso que vivimos un país con miedo, ¿no? Ajá. ¿Miedo al narco? Miedo, sí, ¿A la violencia? A la violencia, digamos, esa incertidumbre, digamos, lo que vimos que pasó en Culiacán la semana pasada, digamos, es un país que está indefenso y con miedo, ¿no? Y claro, hay que pensar, digamos, políticamente cómo se puede superar desde la perspectiva pues, jurídica, digamos, un país que exige memoria, que exige verdad, que exige justicia y que sí exige otro tipo de políticas. A mí creo que la militarización tiene un costo muy fuerte. No, pues, somos un país de desaparecidos. Somos un país que vive el miedo al ejército o a la Guardia Nacional o a la policía o cualquier manifestación que tiene, pero somos también un país que tiene mucho miedo al narco. Sí. Me parece que estas dos corporaciones, y los narcos además están enfrentándose entre sí mismos y tienen exactamente esta misma actitud tribal. Algunos incluso hacen alarde de violencia, alarde de crueldad, para poder manejar la violencia frente a su enemigo. Totalmente, digamos, estos grupos criminales son expertos en generar terror, miedo, digamos, el terrorismo, al final de cuentas, el narcoterrorismo en este caso, pues tiene la cuestión también, por eso hay unas imágenes muy potentes, ¿no? O sea, por eso son los cuerpos colgados, descabezados, digamos, son imágenes de lo atroz, de lo que no se puede soportar, ¿no? Y a mí también me preocupa que nos hemos acostumbrado a ese espectáculo también del horror, ¿no? Sí, hablábamos antes de entrar en pantalla sobre este fotógrafo que Fernando Brito. ¿Por qué no nos hablas un poco de él? Porque tiene esta cualidad de... Es de Culiacán, justo. De que estás viendo algo que parece absolutamente normal hasta que descubres... No, sí, ojalá puedan poner unas imágenes ahí, porque Fernando Brito es un fotógrafo extraordinario. Es un fotoperiodista que empezó en Nota Roja, ¿sí? ¿no? O sea, él chambeaba para ganarse la vida, era la foto clásica que salen las víctimas, los cuerpos ahí, digamos, con las armas, con la parafernalia
policial, los peritos y todo esto. Pero además de ese registro que salía en la primera plana y que era lo que le daba el sustento a él. Y lo que vendía periódicos. Y lo que vendía el periódico de Culiacán, ¿no? De la nota del día siguiente. Exacto. Él hacía otro registro que eran, me contaba, porque una vez coincidí con Fernando, que tenía que esperar mucho tiempo y tomar esa foto del cadáver, ¿no? Y ya sin la parafernalia. Sin parafernalia. Entonces la sensación es un paisaje, sí. Es como simbiótico, muchas veces incluso muy estetizado, ¿no? Precioso, así un atardecer, digamos, tú quisieras hacer un picnic ahí, salvo porque de repente te das cuenta que hay una mano. Exactamente. O un tipo colgado. Pero yo creo, digamos, se le puede juzgar alguien podrá pensar que estaba analizando el horror que vivimos, pero yo creo que en una época que estamos tan anestesiados por el cúmulo de imágenes tan grotescas y terribles y atroces de todos los periódicos de todas las mañanas. Cada día, que incluso volteamos. Entonces, la única forma de prestar atención y preguntarnos qué pasó ahí es estetizando, ese tipo. Claro, ¿no? Entonces, yo sí entiendo su proyecto. Claro. O sea, yo cuando veo esas fotos siento que soy el primero que me encuentra ese cuerpo. Entonces, ¿qué haces? Si eres el primero, claro. Tienes que decidir qué hacer. Entonces, esas cosas no te las genera pues, la prensa diaria, donde aparte se banaliza, los titulares son, ¿no? También hasta jocosos, con unas imágenes grotescas. Entonces, esta clase de proyectos, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que sí hay narrativas y prácticas artísticas que justamente nos detienen. Mira, por lo de Culiacán, igual Teresa Margolles, que fue la que hizo en la Bienal de Venecia en el 2009. Todavía ahí igual iban no sé ni cuántos muertos, pero no son los 200,000 ni los 30,000 desaparecidos. Digamos, en 2009 todavía estábamos en pañales. Y hizo esa exposición en la Bienal de Venecia que decía, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? ¿No? Y entonces puso esas sábanas empapadas de sangre mexicana en la Bienal y pues conmocionó lo que hizo, pero es la necesidad de problematizar eso, ¿no? Y lo hacen los artistas, lo hacen fotoperiodistas, lo hacen algunos narradores, digamos. Por eso creo que estas prácticas no son banales, o sea, es un foco de resistencia. O sea, lo que estás diciendo es que tal vez parte de la solución, si es que podemos hablar de que hay solución, es la intervención, ya sea narrativa o artística o puntos, visual, ¿no? O sea, que nos haga pensar acerca de esto ya es intolerable, ¿no? O sea, puedo odiar o no para no bajar la guardia, ¿no? Porque no podemos bajar la guardia. Ante esto no podemos bajar la guardia, ¿no? Y no la bajaremos, pues, pero ahí no es que sea el punto. Digamos, una buena novela no va a acabar con el narco ni va a reparar todo esto, pero son puntos de resistencia. Yo lo veo así, ¿no? Ya no siguió una política de López Obrador que prometía digamos, reparar, que era una ley de amnistía. No la hemos visto implementada. Pues se tendrá que volver a poner sobre la mesa y discutir. Es como muy polémica porque, claro, o sea, porque la gente dile no un familiar, dile a un familiar. Dile a un familiar que alguien... ¿A quién perdono? Primero dime quién mató. Exactamente. ¿No? O sea, si no hay justicia, pero son cosas que tendríamos que volver a poner en la mesa. Yo no creo que la militarización sea una solución. No, lo que vimos en Culiacán no. No, no lo es. Y indigna y da miedo, pues. O sea, yo no me imagino lo que vivieron muchos, lo sé porque lo que escribió Elmer Mendoza o lo que escribió, no me imagino lo que pasaron los culichis, ¿no? Entonces, a mí sí me da rabia, me indigna, lo odio, pero y yo creo que hay que poner en la mesa otro tipo de estrategias. Yo no soy experto en seguridad y todo eso, pero vemos que no va por ahí. Claro. Capturar un capo de gran nombre, digamos, no tiene un gasto social que no estamos dispuestos a pagar. Los expertos son los colombianos. Los colombianos que no han podido terminar su conflicto armado. Y que han armado una comisión de la verdad. Han hablado. Se ha hecho ahí, se ha hecho en Sudáfrica. Digamos, hay experiencias. Tendríamos que pensar en otras partes del mundo. Voltear a ver qué se ha hecho, que también tiene sus problemas, que hay críticas en Colombia, en Sudáfrica, pero digamos, yo creo que tendremos que explorar otras vías porque el arma, ya vemos que no enfrentar estos ejércitos privados, lo único que hace es aumentar pues, la violencia y el miedo de todo el mundo. Por ahí no creo que vaya. Sí. También hay una cosa que me importa mucho del programa aquí, es esta competencia sobre la victimización que ya hablamos, y cómo las respuestas irracionales crean respuestas todavía más irracionales. Y eso es algo que es complicado. horrible. La figura de la víctima, o sea, víctima-victimario,
Pues es lo que... Hay un libro que es La Tropa, de Daniel Arrea y Pablo Ferri. Sí, lo conozco muy bien. Digamos, lo que plantean ahí es por qué mata a un soldado, creo, ¿no? Sí, lo que hace Daniela y Pablo es que se meten en la vida pues de la tropa, ¿no? ¿Quiénes son los soldados mexicanos que están enfrentando el narco? Y cómo se entrenan y qué clase de mentalidad desarrollan para poder un chico que era un campesino hace 6 meses, en 6 meses después tiene un arma frente a sus manos y tiene que enfrentar son preguntas a un narcotraficante. Y son preguntas muy importantes, porque o sea, ese chico que a los 16 años quizá no tiene otra alternativa y se mete al ejército y recibe una orden, porque en el ejército es vertical, pues una cadena de mando. ¿Qué es? Víctima, victimario, digamos, todas esas fronteras, hasta dónde, digamos, son cosas que te generan esas lecturas y asusta, ¿no? De repente ponerte en el lugar de alguien así, pues son cosas que necesariamente se tienen que plantear, ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, que lo plantean en ese libro también, o sea, la militarización solo ha incrementado la violencia. Claro. ¿No? Enrique, nos tenemos que ir porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación y también a ustedes por su audiencia aquí en este programa ¿Por qué odiamos una mesa de análisis?